Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Y vamos a comenzar una bonita transmisión. Hoy ya tenemos un programa muy interesante. Iniciamos los podcasts y es justamente para compartir con ustedes invitados de lujo. Y vamos a iniciar hoy día con un invitado que abre pues esta nueva temporada de podcast con una excelente profesional que nos va a hablar desde el conocimiento de la maestría del Reiki. Así que te invito a quedarte si es que lo que estás esperando es eso. Ahorita nos vamos a conectar con ella. Sí, ahorita estamos de repente iniciando para escuchar el tema de si el sonido está bien y todo lo demás, porque tengo sonido de fondo. Así que bueno, vamos a acomodarnos un ratico. ¿Ya? Vamos avanzando. Hola, nena. Faltan unos minutitos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí se escucha bien, ¿no? A ver, cuéntame. ¿Sí? Buenos días, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien, chicos? Hoy día no hay música porque es una súper invitación la que tenemos hoy. Y empezamos nuevamente la temporada de podcasts. Ya saben que esta temporada es muy lucrativa, súper interesante para todos nosotros porque nos aporta mucho. Ya, entonces vamos a ir avanzando con esto. Unos minutitos y le vamos a pasar la invitación a Sofía. El tema en sí es vamos a revisar porque les juro que hemos estado haciendo la lista de todos. No son uno, son varios, pero obviamente van a tener fechas distintas. Déjenme ver un ratito acá. Veamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Veamos. Ya van a ser 4 minutos para las 11 y el tema de hoy es no todo es una pulsera de 7 chakras. Vamos a ver, ¿cuántas de ustedes tienen su pulserita de 7 chakras? ¿Cuántas conocen del tema del Reiki? ¿No? La sanación más allá de las piezas, la energía que cada uno de ustedes aporta a esto. Vamos a hacerle la invitación a Sofía. Un ratito, vamos a buscar acá. Listo. Y ahí le pasamos la invitación. Entonces vamos a esperar unos minutos, pero bueno, voy haciendo el pequeño preámbulo para que vayamos nosotros armándonos ya en la cabecita qué es exactamente lo que hoy vamos a hablar. Si bien es cierto, este título es bastante interesante, ¿no? Si uno escucha un título como que no todo es una pulsera de 7 chakras, ¿ustedes qué piensan? Dicen, que o sea que las pulseritas no nos ayudan, que tanto nos ayudan. Y cuéntanos un poco de la persona que va a entrar, sí, ya la van a ver. Como les decía, la invitación. A ver, chicas, espérenme. ¿Dónde está? Tan. Qué raro. A ver, espérenme. Pregúntale a Sofi si ya le llegó la invitación. ¿Ya confirmó por Insta? Por favor, porque acá la tengo, pero no sé si he hecho equivocadamente, chicos. Esa tecnología. Vamos a cambiarla. Ahí está. Vamos a cambiar de posición. Ya. Ok. Con ella ampliamos la pantalla y nosotros nos vamos a hacer chiquiticos. Yo me voy a hacer pequeña, pero ella se va a hacer grande para que nosotros podamos interactuar con ella. ¿Ok? Sofi, Hola, buenos días. hola, ¿qué tal? Hola, ¿Me Sofi. escuchas? Sí, yo te escucho bien. ¿Cómo la están escuchando ustedes, chicos, que están en la transmisión? A ver si hay alguna consulta. Probando, a ver. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se ve bien? Un poquito borrosito de repente la señal. Sí, pero sí Sí, se me ve doy cuenta. legible. Ujú. A ver, inténtalo un poquito mientras nos vamos. Chicos, chicas, a ver, ¿ustedes nos escuchan bien? A Sofía, a mí, ¿todo se oye bien? Ahorita vamos a mejorar un poquito el tema de
la resolución, pero bueno, eso es mínimo. Lo importante siempre va a ser la información que vamos a tener, ¿ya? Creo que sí, ¿verdad? A ver, chicas, por favor, ayúdenme con esto del audio. Sí, yo creo que sí se escucha bien, porque yo te he escuchado bien, Sofi. Ujú. Ya, perfecto. El audio va bien, ¿ok? Por ahí vamos bien. El audio está chévere. Entonces, vamos a ver si no se congela. Se congeló Sofía un ratito. Vamos a esperar unos segunditos a ver si mejora para poder iniciar. Sí, chicos, por favor. Un poquito de paciencia. Recuerden que a veces nuestro internet puede fallar a veces. Ahorita hay mucha conjunción, hay mucho movimiento astrológico. Eso también a veces como que nos afecta. Ahora sí, Sofía, se había congelado. Sí, sí me doy cuenta. Voy a intentar en otro lado de la casa. Ya, ya, está bien. No hay problema. Mientras ella se va acomodando, nosotros vamos platicando, eh, no todo es una pulsera siete chakras. ¿Y quién es Sofía? Para que ustedes vayan oyendo mientras que ella se acomoda. Sofía Hanampa es una reikista, una excelente reikista, que ya las personas que de repente no tienen como contacto o de repente nos tienen ya como una página de confianza, pues ya saben que nosotros hacemos de temporadas en temporadas podcasts en los cuales invitamos a profesionales y remarco profesionales, ¿ok? El nivel de Sofía ya es nivel maestra, o sea que si de repente a ti te llama la atención el Reiki, si de repente ya has profundizado un poco el tema del Reiki, con Sofía tienes la opción de poder estudiar, ¿no? Y eso es muy bonito. Sofía tiene una energía muy bonita y como les decía, y no es la primera vez, ella nos ha hablado la primera vez de Reiki inicialmente, ¿no? Porque se sabe mucho, a veces lo simplificamos mucho, pero no, recuerden que todo es un proceso y ella pues en algunas ocasiones cuando yo la seguía hace muchos años, ella hacía sus compartimientos o compartía el Reiki y yo participaba, pues, ¿no? Porque la seguía ella así, hace muchos años. Y qué bonito se sentía porque tú hasta veías los órbices de colores, que bueno, ella nos va a contar un poquito más. Aquí creo que mejor, ¿verdad? Igual, sí. Un poquito, pero bueno, ahí vamos mejorando. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Yo creo que de repente conforme va pasando los segundos, ahí se vaya acomodando, Sofi. Sí, ok, entonces, buenos días con todas las personas bonitas que están por aquí acompañándonos. Doy la introducción y el pase. Sofía Hanampa es una reikiista profesional, viene muchos años ya trabajando. Por eso les decía que yo la seguía, yo la sigo de hace muchos años y me acuerdo cuando ella hacía sus transmisiones y también compartía el reiki muy bonito. ¿Te acuerdas, Sofi? Sí, sí, de hecho es algo que sin darme cuenta dejé de hacer, pero lo que hacía era hacer transmisiones de Reiki, unos 10 minutos más o menos, mientras hacía una transmisión en vivo. Y no importaba dónde tú estés, en realidad, Claro. no importa. Incluso puedes ver esos videos antiguos y vas a sentir la energía de ese momento, ¿no? Claro, eso se queda ahí. Y Sí, está, así la pueden ustedes seguir, ¿no? En todas sus plataformas. Tú tienes Insta, tienes también TikTok. Entonces, sí, para darte la correcta presentación, Sofía Hanampa es maestra reikista. Entonces, hoy día tenemos el lujo de poder instruirnos un poco más acerca de un tema tan controversial que hoy en día ya pues se ha vuelto muy comercial y como que se fue un poquito de foco. Siempre lo digo yo también acá en mis transmisiones cuando me preguntan sobre la pulserita. Y el tema puntual es, no todo es una pulsera de siete chakras. Hoy día lo vamos a saber de quién, obviamente de una maestra reikista que nos va a poder ilustrar mucho mejor. Te doy las gracias, Sofía, por siempre estar eh, colaborando con toda la comunidad con tanto amor. Así que te agradezco también de todas mis seguidoras, las personas que nos están acompañando el día de hoy, porque esto también es nutritivo, recordando de que es una transmisión totalmente gratuita, ¿no? Así que mil gracias y espero que se la pasen lindo, chicas. Vamos, sí. Sofía, contigo. A ver, bueno, esto es algo que a veces siempre me preguntan. Cuando Sabi me conoció, bueno, no nos conocimos nunca en persona, pero cuando empezamos a comunicarnos, lo que yo hacía era que yo vendía cristales y joyería.
inicialmente hacía joyería. Y empecé a notar que de pronto me preguntaban, oye, ¿y tienes algo para alinear los 7 chakras? O algo así, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a vender pulseras de este tipo y también sets de 7 chakras. Pero sentía que había como una necesidad de querer algo rápido y sencillo que ellas mismas puedan usar para poder sentirse mejor, ¿no? Claro. Pero en el fondo yo decía, pero esto no les va, realmente no va a solucionar nada, ¿no? O sea, lo que va a hacer en verdad va a ser, sí, un recordatorio para ti, es un símbolo, representa algo que realmente existe, pero eso no te va a arreglar la vida, ¿no? Lo que te va a arreglar es que tú mismo cambies, tomes las decisiones que tengas que tomar, eh, y eso no te lo va a hacer tampoco el terapeuta, lo vas a hacer tú misma o tú mismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, también me pasa que cuando recibo pacientes me dicen, ¿y qué chakras tenía desalineados, no? O qué, no sé, qué viste, que me dijeron antes en otra sesión que tenía el chakra garganta mal y como que a veces otros terapeutas pecan de sobrealarmar a las personas cuando es bastante fluctuante. O sea, hoy día puedes estar, digamos, con un nudo en la garganta porque, no sé, no dijiste lo que querías decirle a tal persona y te quedaste con eso, pero pasaron 3 semanas y sin hacerte ninguna alineación de nada, ni haber usado nada, de pronto tú mismo empezaste a hablar y a decirlo, ¿no? Entonces, eso también puede pasar. No quiere decir que porque una vez te dijeron, ¿no? Este chakra está así, asá, por siempre va a ser así, ¿no? Entonces, sí, siempre noté, desde que empecé en este mundo en el 2017, siempre lo noté como que había una necesidad de una solución rápida, fácil, simple, barata, y mucha desinformación también. Así es. Así es. Sí. Sí, entonces lo que yo hago personalmente con las terapias que comparto es más allá, en realidad, de una alineación de chakras. Una alineación o una armonización de chakras se logra con, con muchas técnicas, de muchas formas, ¿no? Hay personas que les encanta el sound healing, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través del sound healing, sí, efectivamente se sienten más en armonía, la energía empieza a fluir mejor, pero no solamente el sound healing, también están la cristaloterapia, ¿no? Utilizando piedras que representen estos puntos, ¿no? O también con el Reiki, ¿no? Que en realidad el Reiki abarca mucho más que solamente una alineación, ¿no? Pero es cierto que está bastante difundido este título, digamos, ¿no? Este concepto, el de 7 chakras. Sí. Se Eh, distorsiona un poco. sí, sí, Se sí. distorsiona. Y a veces algunos me preguntan, pero tú, como que tú trabajas en específico para alinear los 7 chakras, como que quieren saber, porque como el tema está tan por ahí, Sí. y siempre les explico que en verdad es mucho más que solo eso, ¿no? Sí se logra, eh, pero es más profundo. ¿Por qué? Porque empezamos a ver temas que están ahí no resueltos, que están en la superficie y que aparecen porque ya es momento ¿no? Ya es momento de abordarlos, ¿no? Y muchas Tomar. veces no va a ser simple, muchas veces no va a ser amable ni lindo, ¿no? Muchas veces va a ser doloroso, eh, pero si uno está como que en esas de querer sentirse mejor, pues es el momento, ¿no? Claro. Cuando uno va a veces también consciente, ¿no, Sofi? ¿Qué tan importante es el término ser conscientes de lo que vas a llevar, como lo que dices tú? Porque a veces nos sentimos muy felices con la pulserita y ya sentimos que esa es la solución. Entonces, hoy justamente vamos a hablar un poco más, ¿no? De poder entender ese, esa información tan sencilla, tan simplificada, que a veces, pues, por errores no lo sabemos entender, pero hoy tenemos esa ventaja. En la introducción que nos has dado, yo creo que nos ha hecho entender, pero también pueden participar con sus consultas, sus preguntas, para que así se les pueda disolver.
Entonces, en esta oportunidad, mientras las personas van de repente interactuando con algunas preguntas, ¿no? Que tengan en función a sus joyitas, ya sea una pulserita, un dijecito o un set, hablemos de repente, Sofi, de lo que es el Reiki puntualmente para que ellos puedan entender de repente también desde este punto, ¿no? Porque el Reiki nos habla de los puntos energéticos, pero va más allá, ¿verdad? En realidad, hay una confusión también ahí. A ver, a ver. El Reiki no tiene nada que ver con los 7 chakras, Ok, absolutamente nada. Y porque son dos tradiciones diferentes. Todo el conocimiento, todo lo que se sabe sobre los 7 chakras viene de la India, de miles de años de atrás. En cambio, Reiki es una técnica que se ha desarrollado hace no más de 100 años y que en realidad no estaban dialogando. Entonces, los tenemos más que solo 7 chakras, pero claro. principalmente se habla de 7. Así es, así Entonces, es. em, cuando, digamos, esto se empezó a difundir mucho más con las terapias New Age, etcétera. Y estas, pues, son puntos donde se concentra la energía y uno, al hacer alguna terapia, vas a comenzar a armonizar, equilibrar estos puntos, ¿no? No solamente a lo largo, sino a lo largo de todo el cuerpo. Pero el tema ahí que empieza a conversar con el Reiki es porque el Reiki genera lo mismo, o sea, se empieza a hacer una armonización del mismo modo, o no del mismo modo, sino como se trabajan esos puntos, mejor dicho, pero no quiere decir que es lo único que hace, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué es lo que hace el Reiki? El Reiki es básicamente la energía que lo ha creado todo. Puedes llamarle amor, Dios, lo que ha creado todo. Y esta energía, am, digamos, todos tenemos acceso a, no solamente alguien que es maestra Reiki o practicante Reiki, todos tenemos la capacidad de poder canalizar esta energía. Pero lo que sí es necesario es em, que nuestro canal, porque todos los seres humanos, seamos niños, ancianos o adultos, tenemos aquí encima de nuestra cabeza un canal que nos comunica con energía de arriba y este mundo. Entonces, este canal necesita estar limpio, necesita estar, algunas corrientes lo llaman como sintonizado, alineado, etcétera, y para eso se llevan los cursos, porque en estos cursos se limpian los canales, ¿no? Y tampoco nunca pierdes la capacidad de poder canalizar esta energía. Entonces, si tu canal está limpio, si te iniciaron en Reiki, entonces vas a poder transmitirlo. ¿Qué quiere decir? Que vas a transmitir la energía que lo creó todo y que tiene una sabiduría que nadie la conoce, que nadie sabe, nadie la ha visto, pero que sabemos que sana, sabemos que ayuda. Hay infinidad de estudios científicos hoy en día que avalan eh, sus efectos. Hay como más de casi 700 estudios desde el año 85 que prueban que el Reiki es bastante bueno para tratar temas de salud, no solamente física, sino también mental, em, temas emocionales. Y basta con que te hagan unos minutitos de Reiki, vas a sentir la diferencia, ¿no? Por eso lo que hablábamos más atrás, ¿no? De esas transmisiones donde transmitía por 10 minutos Reiki gratuitamente a las personas que vieran el video o se conectaban, claro. ¿no? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo también en una oportunidad que tú hiciste una en el mar y cómo en el mar se veían las liniecitas, ¿no? Las onditas. Y eso es algo que a veces no, o sea, si de repente eres incrédulo y dices, ay, no, pero qué, no, y porque siempre a veces hay personas que no creen, porque siempre el humano tiende a tener la prueba. Y yo creo que en esa ocasión dije, ahí está la prueba, ahí está la prueba de que la energía se visualiza en esas onditas que se formaban en el agua. Eso también pasa de repente con otras técnicas, pero es para visualizar, como cuando hacen tipo de sonidos con cuenquitos, ¿no? En el mar también se ve. Cuéntanos un poco de esa experiencia o básicamente de repente a lo largo de, ¿no? de todo tu camino,
en el Reiki, en el agua se puede visualizar lo que a veces recostada en la terapia no lo puedes visualizar, porque al final, o sea, yo sí lo pude visualizar contigo en alguna oportunidad que me hiciste el Reiki, pero también lo pude visualizar cuando hiciste el compartimiento en una transmisión, porque yo vi órbices así de colores y te comenté todavía los colorcitos que vi. Entonces, cuéntanos un poco, porque ahí sí hay diferencia dentro de lo que se ve y de lo que se siente, porque también el sentir es lo que va a reflejar, ¿no? Lo que uno va a decir, ah, sí, yo sí me acuerdo que pasó esto. Por eso yo lo Ujú. tengo grabado. Claro, pero tú lo viste, o sea, ¿lo puedes ver físicamente en el video o lo viste en ese momento y tuviste una visión? No, fue cerradito porque tú en ese momento nos hacías hacer cerrar los ojitos. Entonces en ese momento el calorcito, porque se siente una energía así calentita, bien abrigadora, bien bonita. No sé, es que es una sensación bien, bien bonita, bien tierna. Y se formaba el calorcito y luego empezaban pequeñas órbices. Yo vi verde y moradito, así pequeñas bolitas. Pero, no, o sea, tampoco no fue mucho, ¿no? Pero yo me sentí feliz en ese día. Y luego cuando veía tu video del mar fue lo que me llamó más la atención y de ahí pues, ¿no? Supe y entendí un poquito más, ¿no? Dije que la huella, para las personas que no creen, es eso, cuando se hace en el mar porque se forman esas onditas. A eso es a lo que me Ujú, refería. ujú, ya. A ver, en realidad no se ve, no se suele ver. Es como invisible. O sea, si tú lo que vas a ver desde como alguien externo, vas a ver que alguien pone la mano encima del cuerpo o por encima y nada más, pero no se ve Ujú, no nada, sé. no. Pero lo que tú narras, que tú tuviste esa visión, es bastante real y esa vez fue así, pero en otro momento va a ser diferente. Entonces, lo que suele suceder en estas sesiones de Reiki es que pueden pasar varias cosas, tanto físicas como, digamos, más mentales. Físicamente puede pasar de que de pronto empiezas a tener movimientos involuntarios. De pronto tu mano, tus pies empiezan a moverse. No a lo que así, pero como que de pronto ¡pum! Algo se mueve, ¿no? También puede pasar que tengas visiones, lo que me cuentas, veas luces, veas colores, em, tal vez puede que tengas muchos pensamientos o al contrario, estás con la mente vacía. O puede que te duermas, hasta ronques, o sientes que sales de tu cuerpo y regresas. Claro. Entonces, pasan muchas cosas y no siempre son las mismas. Ah, También depende de en qué momento estás. Por ejemplo, recuerdo que tengo una paciente que la veo cada cierto tiempo y ella siempre me decía, Sofi, como que siempre me voy de tus sesiones como súper tranquila y como que todo es lindo, pero pasó un día que su mamá había fallecido y esa sesión no fue linda. En esa no paraba de llorar y fue un poco oscuro, ¿no? Entonces, no quiere decir de que, ay, apareció el demonio o algo así, sino que ella está en un proceso bastante fuerte en el que algo trascendental ha pasado en su vida, ¿no? Entonces, por eso les digo que va a ser siempre distinto, ¿no? sí, claro, cada uno tiene una experiencia totalmente distinta en función a las circunstancias en las que va, claro que sí. Ujú. Sí, eso es muy cierto. Sí, entonces, como les decía antes, en realidad esta técnica que no tiene mucho tiempo, que viene de Japón, as- ayuda muchísimo, ¿no? A transitar muchos temas emocionales, que en realidad ese es suele ser como el paciente, el perfil de paciente que suele llegar a mí. Suelen ser temas más emocionales que físicos, más de ese tipo. Y es curioso porque la mayoría suele ser por temas de pareja, sea infidelidad o que no saben si terminar, o temas de que no saben, se sienten muy perdidas en sus vidas, muy cargadas, o que se sienten muy, muy, muy cargadas por el trabajo, temas ya laborales. Sí, bueno, eso sí, ahorita está muy fuerte. Y dime, Sofi, el Reiki que tú practicas es el Usui, ¿verdad? Sí, hay
miles de tipos de Reiki. Y Mm. de hecho hay una gran diferencia entre el Reiki más tradicional japonés que el Reiki occidental. Si bien esta técnica viene de Japón, eh, pues para, si bien se originó ahí, también gracias a que llegó a Occidente se expandió muchísimo más, pero al mismo tiempo creó su variante, sus formas. Hubieron unas cosas, agregaron otras, ¿no? Ahí fue cuando se agregó el tema de los 7 chakras, hace no mucho. Ujú. Em, y, pero finalmente no importa el tipo de Reiki que practiques o que recibas, es la misma calidad de energía, es lo Mm. mismo. Es solamente que van a haber algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los tipos de Reiki que yo aprendí fue Reiki vocal. Y eso quiere decir que utilizas tu voz para canalizar la energía. No solo a través de las manos, sino a través de las cuerdas vocales. Y no es que cantes Mm. canciones, sino que sale un sonido. El sonido que sale es como que la frecuencia o la vibración que se necesita para ese momento de sanación, Ay, ¿no? qué bonito. Sí, Esa nunca había escuchado. sí, Qué eso lo lindo. aprendí hace un par de años cuando fui a Inglaterra a también llevar otros cursos de Reiki. Claro, cuando te fuiste a Inglaterra, sí, ¿no? Sí me acuerdo, estabas ausente. Yo decía, ay, ¿cuándo vendrá Sofi? Sí me Sí, acuerdo, sí me acuerdo. O sea, sí. esa la aprendiste allá, qué bueno. Ujú. Ay, sí, qué También allá también aprendí una versión mucho más tradicional. Y el aprender esa versión más tradicional, en realidad algo así como volver a las raíces en realidad me dio muchas respuestas que tenía ahí como que no se resolvían, ¿no? Muchas preguntas que no se resolvían. Entonces, me ayudó mucho eso, ¿no? Yo aprendí tanto acá en el Valle Sagrado como en Lima y en Inglaterra también. qué bueno. Y por eso ya eres un nivel maestra, es decir, ya puedes, ¿no? Enseñar a otro grupo de personas que estén de Sí, repente alineadas, ¿no? sí, vengo enseñando en realidad van a ser ya hace 2 años De acuerdo, y claro. la mayoría de alumnos en realidad no son terapeutas, son Es personas uso personal, que, exacto, que es para su propio trabajo personal, ¿no? claro. Personas que quieren crecer, que quieren cambiar, pero no saben cómo, pero algo les dijeron o algo les llamó la atención y incluso algunas personas jamás han recibido a ninguna terapia energética o de Reiki y lo aprenden y lo empiezan a practicar. Y a veces es como que primero su idea era solo para mí y de pronto se dan cuenta que, oye, sí, podría como que empezar a Ujú. hacerlo para otras personas, ¿no? Claro, claro, claro. Pero obviamente, pues, ¿no? Como todo, ¿no? Tiene que pasar su proceso. Pero qué bueno que, o sea, eso es lo que me gusta, pues, porque ya el crecimiento y la formación, que tan importante para las personas o los seres humanos es ir evolucionando, ¿no? Aprendiendo más en función a algo. Eso también es muy bueno. Por eso digo de que cuando yo conocí a Sophie, ella, yo no sabía que era maestra, pero después sí, ya empezó a dar esta maestría. Entonces dije, wow, qué bonito. Pero claro, ella viajó, pero siempre cuando se le ha invitado, ella siempre con todo cariño ha estado, pues, ¿no? Dispuesta a compartir con nosotros. Entonces, aquí, Sofi, en lo que nos hablas, tanto desde qué tiempo viene, cuál ha sido a veces la distorsión en el tiempo, ¿no? De repente la confusión, ¿no? El tema del Reiki con el tema de la alineación de los chakras. Y si bien es cierto, no es que nos alinea, pero también de una forma corre, pues, ¿no? Pero de un plano más consciente, ¿no? Y acá vuelvo y tomo el título del tema del día de hoy, que es que no todo lo soluciona la pulsera de 7 chakras, que tú lo ves más como un recordatorio, ¿no? Sí, sí, como un símbolo, ni la pulsera, ni el collar, ni los aretes, ni nada. Es, em, tal vez tómenlo como un símbolo que representa su propio proceso de sanación. Claro, Te lo claro, diría así, ¿no? claro. Además, y también seguro este es otro tema que te dicen, pero ¿cómo limpio mis pulseras? ¿Cómo limpio mis joyas? ¿Cómo limpio mis cristales? ¿No? Sí, eso es Y cierto. hay como infinidad de formas de hacerlo. Hay También varias. depende qué tipo de piedra es, porque puede que
el agua no le vaya bien, el sol menos, entonces mejoras esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, em, algo que me gusta también de la forma en que aprendí y que enseño Reiki es que no necesitas pensar que tienes que protegerte, que tienes que limpiarte energéticamente. Ujú. Desde la visión más occidental de Reiki, sí. Desde una versión más chamánica, también. Es como parte de la cosmovisión. Pero desde lo más tradicional japonés, en realidad, no. En realidad, lo ideal es que te puedas fortalecer tú y no necesitas nada externo que te fortalezca, porque es como que lo otorgas hacia afuera, ¿no? Ujú. Es más, no sé si lo notas, pero no uso ninguna, ninguna Ninguna piedra, ningún joyita. cristal ni nada. Estos son mostacillas, ¿no? Entonces, también yo misma empecé a cambiar mi forma de sentir y pensar, ¿no? Antes, por ejemplo, pensaba, uy, si no uso este collarcito, la turmalina, uy, me voy a cargar, voy a un lugar pesado, entonces, no sé qué. Incluso pasó hace no mucho que conversaba con una paciente que tuve hace un tiempo, que aprendió Reiki, pero no aprendió conmigo, y me contaba, pucha, la manera en como yo aprendí, me di cuenta que me estaba afectando, porque yo sentía que si no usaba el anillo, si no había hecho, no había sahumado esto, no había puesto la vela, no sé qué, entonces no podía hacer Reiki, ¿no? Y no es así. No tienes por qué depender de elementos externos para. Ahora, sé que estamos hablando también desde que tú y yo hemos vendido y vendemos cristales y joyería, pero, o sea, como decía al inicio, no quiere decir que no sirva o que, no lo sé, en el caso de las pulseras, o sea, es un recordatorio, simboliza algo. Que tiene piedras reales, naturales, sí. Que van a afectar tu campo electromagnético, sí, pero mínimamente. El mayor trabajo va a ser lo que tú decidas hacer, lo que decidas seguir haciendo o no. Claro. Claro, y justamente y tal cual yo también muchas veces les digo, o sea, hay casos y casos y también hay circunstancias en las cuales a veces yo he tenido clientas que a veces le he tenido que entregar su producto, generalmente esto a veces en los inicios cuando uno comienza, pues, ¿no? Entonces, a veces una de ellas me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque tenía todos los amuletos en su dedito a través de anillos, el nudo de bruja, el tetagramatón, que el metatrón, que la triqueta, que la turmalina, y yo decía, yo le, o sea, le entregué, ella me mostró, no me dijo, mira que yo tengo que estar así, y yo le dije, a ver, yo te hago una pregunta, le dije, ¿por qué tienes tantas versiones de amuleto? O sea, a mi entender, me daba, yo decía en mi cabecita, ella debe estar pasando alguna situación muy densa en su vida actualmente que necesita protección. Entonces yo le hablé un poquito más, ¿no? Eh, desde lo que siente y desde lo que proyecta. Porque yo le digo, estás proyectando esa necesidad. Entonces algo en verdad en tu vida está pasando. Y no con todas estas te vas a blindar, pero sí tienes que hacer algunos cambios, ¿no? Es decir, mirar un poco más el trasfondo de por qué está pasando, qué es lo que estamos haciendo y qué se está generando. De repente estamos retroalimentando, ¿me entiendes? Si bien es cierto, como tú dices, yo también siempre lo digo, o sea, todo nos va a ayudar dependiendo qué tan conscientes somos. Por eso a veces yo digo, si tú te compras una joyita, un dijecito, un anillito, algo de protección, nombre que fuera, el tema está en que seamos conscientes de que nos va a ayudar. Se puede decir que está asociado a un chakra, pero la chamba más alta es la nuestra, es decidir que nosotros vamos a ir cambiando nuestra mentalidad también, más allá que el producto, el mineral se tenga que limpiar, ¿no? Obviamente, por eso decía de que hay situaciones y situaciones. Si bien es cierto, si estás pasando una situación muy penosa como algún trabajo de brujería, un trabajo muy tóxico de repente, o trabajas en un lugar donde de verdad hay una energía muy densa, como los hospitales, que siempre he escuchado de las chicas que sí, yo también sé, ¿no? O que trabajen, o que vivan cerca a cementerios, ¿eh? Imagínate la energía. Entonces ahí sí debemos, más allá del plano consciente, debemos de también ser un poco más precavidos. Por eso siempre digo situaciones y situaciones. Pero a lo que voy es, y concuerdo contigo, siempre yo les digo, el mineral nos va a ayudar un 50%, como un maestro.
un 50% y la otra diferencia la haces tú. Porque en la vida un maestro, tal cual, nos da la técnica, nos da la teoría, pero nosotros tenemos que practicar para poder lograr, ¿no? El manejo de esa maestría que nos da el profesor. Igual se aplica con los minerales. Entonces, siempre yo remarco tengamos en cuenta la conciencia que nosotros debemos siempre tener para con nuestras actividades, con nuestras elecciones y obviamente también con los minerales. Nos ayudan, así como los amuletos y muchas cosas, pero si no estamos comprometidos realmente para que nosotros hagamos cambios de verdad, no nos van a ayudar muchas herramientas, ¿verdad? Así como tú estás comentando. Sí, sí, sí. Y es curioso lo que tú dices sobre los cementerios, porque da la casualidad que el lugar donde yo atiendo en Lima, en La Molina, es detrás del cementerio Jardines de la Paz. Claro, sí me acuerdo. Sí, Y sí me no pasa acuerdo. nada. O sea, siento que es como... bueno, también es que es bastante naturaleza, ¿no? No es como el Bastante naturaleza, ajá. clásico cementerio, no sé, como el presbítero maestro, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí. No, claro. Pero es verdad también que los lugares de naturaleza se cargan. No por ser naturaleza, no porque el viento corra, necesariamente no pasa nada. No, Eh, claro. eh, ujú. Entonces, sí, sí, en verdad depende mucho de como lo que tú decidas hacer, el movimiento de la energía. Pues sí, o sea, yo también usaba una pulserita de 7 chakras, ¿no? Pero sé sus limitaciones. Y eso es importante Claro. que lo sepan. Es Ujú. importante saber de verdad el contexto, ¿no? Sí, todo nos ayuda, por eso digo, los minerales, todo nos va a ayudar, todo, y hablamos de todo en general. Una terapia, una sesión, un mineral, todo nos va a ayudar, indistintamente que sea holístico, ¿no? Porque también puedes llevar una terapia con un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Y eso también nos aporta. Pero acá está el tema de que nosotros de verdad seamos conscientes. Yo, por decir, uso mis joyitas de minerales porque me gustan, ¿ya? Claro. Y eso hay muchas personas que les agrada, también saben de sus propiedades y saben, pero también de su trabajo conscientemente. Y eso también hace la diferencia. A veces sí hay muchas personas ansiosas porque también están pasando situaciones muy difíciles. Entonces es ahí donde hay cosas que sí debemos hacer, pero claro, no retroalimentar ni no sugestionarnos, porque a veces se sugestionan mucho y ahí es donde se va el desenfoque de verdad, el verdadero enfoque de todas las herramientas que nos pueden ayudar a balancear un campo energético, pero siempre va a ser desde nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que algo nos puede pasar, como el primer ejemplo que dijiste, es que tuviste de repente algo que decir y no lo dijiste y te bloqueaste el chakra garganta, pero pasaron de repente un par de días y después lo dijiste. Pero también hay personas que no lo dicen y se siguen pasando cosas y de repente te pasa, ¿no? La circunstancia de tu vida donde sueltas todo, ¡pum! Pero eso también es para actualizar nosotros mismos, no es el que nos dijo, sino es lo que nosotros de repente hasta cierto tiempo toleramos, ¿no? No pusimos límites, no lo dijimos y a veces se culpa al exterior y no sabemos que a veces también está dentro de nosotros la responsabilidad que traemos en función a nuestro envase, ¿no? A este envase, este cuerpo que tenemos y el cuidado también que se debe de tener con ellos. Sí, justo acá hay una seguidora que dice, sí, el Reiki también ayuda a liberar tensiones emocionales. Claro, claro. Y por supuesto, en realidad, eh, lo único que tú haces como paciente o como clienta es estar echada o sentada si quieres, si puedes, y cerrar los ojos, nada más. Y van a pasar varias cosas eh, que tal vez no vas a entender, que no vas a encontrar una lógica o un orden, pero lo que siempre pasa es que las personas se van mucho más relajadas, mucho más ligeras, mucho más tranquilas. Siempre me dicen como, siento como que, como que he soltado, como que una carga, una pesadez, que a veces no son muy conscientes o como que hay algo que las molesta, ¿no? Claro. Entonces, eh, también entender por otro lado, así como la pulserita no te va a sanar, una sesión no te va a arreglar la vida. Claro. Es un buen punto de partida, sí,
porque empiezas a hablar, empiezas a sacar primero qué es lo que te está pasando, qué te molesta, qué pasó, ¿no? Hay mucha gente que llora también. Y luego es como que te rindes, ¿no? Como que ya estoy acá, ¿no? Entonces te echas, cierras los ojos, se realiza la sesión y empiezan a liberarse muchas tensiones físicas, emocionales. Muchas veces los temas físicos que tenemos responden a temas emocionales. Y en mi caso, que yo también lo combino con canalización de información, vamos profundizando en qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Imagínate, ¿por qué tienes este dolor de rodilla? Así de puntual, ¿no? ¿O qué le pasa a esta persona, ¿no? Entonces, ¿y qué puedes hacer para sentirte mejor? En el mundo práctico, ¿no? Muchas veces en la información que va saliendo es como salen oraciones y frases así súper adecuado y personalizado para la persona, como que te va a ayudar a repetir todos los días, o ejercicios de respiración, o qué puedes hacer. Entonces, cuando se termina, les dejo tarea, en realidad. Mira, no solamente esto se trata de ahorita, o que esto sea una experiencia alucinante, no sé, sino que tú también puedas llevar a la práctica lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y si quieres volver, con mucho gusto, ¿no? Pero también eso es algo que, de hecho, Mikao Usui, el creador de esa técnica, él decía, yo no entiendo por qué mis pacientes regresan, ¿no? Es una lógica completamente diferente a la medicina convencional, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que lo que era necesario era que la gente cambie su forma de pensar y de actuar. Sobre todo de Entonces, verlo, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, se iba, no sé, venía un paciente que le olía mucho la cabeza, lo atendían algunas veces y ya, no tenía más dolor de cabeza. Pasaba un tiempo, regresaba, ahora porque le dolía la espalda, ¿no? Y él decía, pero ¿por qué vuelves? Y ahí fue que se dio cuenta de eso. Y de hecho se crearon, él mismo creó 5 principios que son la base de Reiki, que es básicamente, primero, enfócate en el hoy, solo por hoy. Me libero del enojo o no me enojo, ¿no? No quiere decir que nunca nos debamos molestar o que está mal molestarse o que te molestas porque te molestaste, sino que no te sirve. No te sirve estar ahí en el enojo, ¿no? Ah, Y dando vuelta en esa emoción. ahorita especialmente, ¿no? O sea, en Sí, este contexto en el que estamos. sí. Ay, Sabi, la otra vez, ayer y anteayer, me habló una chica, era como un troll, algo así, ¿ya? Empezó a decirme tonterías y yo Ah, le decía, por el tema de elecciones. ah, Y al final le dije, ¿por qué estás tan molesta? Y me dijo, no, no estoy molesta, ah, ya. estoy, estoy triste, o una cosa así, ¿no? Este, y trataba de convencerme de cosas. Y yo le dije, mira, creo que estás hablando con la persona equivocada. Tal O sea, al cual. final como ya, ¿no? Entonces, claro, ahorita siento que hay mucha molestia, mucha Mucha carga. Sí, frustración, sí, ¿no? demasiado. Ok, es Demasiado. real. No quiere Es decir que real. no lo vamos a sentir, pero no nos sirve, no te sirve, pero para nada. Ujú. Claro. No Ese sirve es el. quedarse en esa emoción. No, no, o sea, claro, vívela, Sí. experimentala, pero ya suéltala también, ¿no? Claro, claro. La importancia de soltar, claro. Sí. Entonces, lo primero que te dice este principio es no me enojo o me libero de este enojo, ¿no? Del enojo. El segundo principio, me libero o no me preocupo, me libero de la preocupación. Igual, no quiere decir que jamás te vas a preocupar, pero Obvio. tampoco te sirve vivir en preocupación. Te estás preocupando Claro. cuando no ha pasado nada todavía, Ah, ¿no? eso sí, claro. Sí, yo me acuerdo que antes era así, uff, pero ya después ya solté eso, ya, chao. Pero Sí, 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 hay mucha gente que sí, se preocupa de algo que ni existe, pero ya lo está pensando. Y yo de verdad cuando yo entré en mi lógica dije, pero ¿por qué estás pensando en eso? Ay, en qué momento perdí el oriente? Decía yo. Pero te estoy hablando hace muchísimos años atrás, ¿no? O sea, y sí, obviamente hoy esa visión cambió totalmente, pero existe, claro que sí existe. sí, sí. Y no solamente lo ves en personas jóvenes, adultos mayores, bien muy Sí, preocupados también. sí, 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 Entonces, claro, es muchísimo. difícil muchas veces cambiar el chip
porque es literal cambiar tu visión, ¿no? O sea, tú vives preocupado Sí, sí, es en así, lo es que va a así. pasar. Te quieres anticipar para estar preparado, ¿no? Ajá. Esa lógica, ¿no? De hay que estar mejor preparados. Y claro, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A Ujú. costa de qué, no? O sea, de verdad eso sugestiona mucho. Por eso es que Sí, también es sí, muy sí. desgastante. Por eso no, por eso la palabra liberar, soltar, soltar, no, soltar un poco por lo menos. Ujú. Claro que sí, tiene El mucha tercer razón. principio es soy agradecido o agradecida. Y es ser agradecida con todo lo que te pasa y lo que no te pasa, con Con todo. dónde estás y dónde no estás, con quiénes estás y con quiénes no estás. Claro. Y muchas veces no lo vemos y nos olvidamos de ser agradecidos. Me olvido de ser agradecida al sol que está cayendo en mi cuerpo, que puedo respirar, ¿no? Algo tan, tan, tan sencillito, pero que ahí está, ¿no? Y nos Sí, olvidamos, exacto, claro. sí, sí. Entonces, es básicamente te incita a vivir en agradecimiento, ¿no? Y ese también, Sofía, es un estado es un estado de conciencia y en un estado de energía más agradable, más bonito, ¿no? Porque te sintonizas. Es como aquel ejemplo que en alguna oportunidad a veces me comentaron y desde ahí también yo cambié mi perspectiva. Si bien es cierto, yo cuando realizo pagos, transacciones, nunca lo hago del enojo, o sea, yo siempre he sido una persona que nunca me enojo en el sentido de que debo de pagar, ¿no? Lo que fuera, X servicios, tal, tal, tal. Más si considero que a veces es una inversión para mi salud, ¿no? Que algo que me va a aportar a mí, ya sea un estudio, alimentos, cualquiera, siempre lo hago neutra, ¿no? Ni brincando, pero tampoco molesta. Entonces cuando entendí esto de ser agradecida, dije, claro, yo soy agradecida con la vida, con toda la oportunidad de despertar día a día, pero ya cuando nosotros agradecemos algún servicio, algo, un ingreso económico, es como esa frasecita que suena cliché, pero siempre uno dice que se te multiplique por tres este dinero. Entonces, eso, aunque es chiquito y aunque suene cliché, de verdad que cambia, cambia. Y si lo haces siempre así, cambia. Y más que todo aquellas personas que reniegan mucho. Yo sé que a veces la situación en nuestro país no es tan bonita, por decirlo así, en la realidad, pues, ¿no? Del salario peruano, pero tratemos de hacer esos pequeños cambios porque la verdad es que sí, a veces hay personas que sí lo hacen con mucho enojo. Yo creo que eso en vez de ser bueno les hace ¿no? Como que un autodaño para ellos mismos. Y estos principios que nos dices del Usui, la verdad que están muy, muy bonitos. Espero que todas las personas que están acá en la transmisión estén tomando nota porque de verdad que a veces nada es casualidad. Y este podcast yo creo que no es casual para nadie. A veces hay mensajes que tienen que llegar a nuestra vida. Y hoy de repente es a través de esta, de esta presentación con Sofía. Vamos, Sofía. Disculpa que te Sí, interrumpa no te y preocupes. continúa, perdóname. El cuarto principio es doy lo mejor de mí, en todo, en tu trabajo, en tu rol como mujer, como madre, como peruana, como hija, como nieta, como ciudadana, en todo, dar lo mejor de ti. Y si tal vez, no sé, imagínate, estás en un trabajo que no te gusta, en una situación que no te gusta, sal de ahí. Es muy fácil decirlo. Pero si no puedes salir de ahí, al menos cambia tu actitud. Claro. Entonces, ese es el cuarto principio. Y el quinto ya deja de ser sobre ti, porque hablamos que estos cuatro primeros son sobre uno mismo, ¿no? No me enojo, no me preocupo, soy agradecido, doy lo mejor de mí. Y el quinto es soy amable con los demás seres, soy amable con el resto, ¿no? Si tú ya estás, digamos, trabajando en esto, entonces, sé amable con el otro. El otro no la está pasando más fácil que tú. Solo por lo que ves en redes sociales o lo que ves por fuera, crees que es al revés, pero no. Todos estamos en nuestras historias. Claro, 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 claro. Es muy Sí, cierto lo que dices. sí. Entonces, Usui se dio cuenta que si las personas aplicamos estos cinco principios en nuestro día a día, todos los días, es más, él sugería repetirlos 20 minutos al día. ¿Por qué? Porque por repetición aprendemos. Por repetición se nos queda.
Entonces, y no estamos diciendo cosas densas o pesadas, al contrario. Entonces empieza a entrar en nuestro inconsciente. Hay momentos en los que yo estoy caminando y de la nada me doy cuenta que estoy repitiendo los 5 principios, porque ya lo tengo acá. Claro, Entonces, son 5 principios que no solamente te van a ayudar en la terapia en sí, sino que te ayudan en tu vida, ¿no? Te ayudan a cambiar tu forma de ver la vida y sentirla también. claro, claro. Es como los mantras, pero Es un claro, mantra. es un mantra, pero visto, ¿no? Para que nos nutra en verdad y para que también reflexionemos mucho y llevemos esto a ser más conscientes, porque a veces es eso, ¿no? Ser conscientes, a veces hacemos cosas inclusive, eh, no nos damos cuenta, lo actuamos por de repente por el enojo o porque el impulso gana. Y cuando concientizamos algo decimos, uy, yo actué mal, no debí hacer eso, no debí actuar de esa forma, no debí de gritarle a la señorita en la caja porque ella no tenía la culpa, yo salí molesta de mi casa y ay, me agarré con ella. Que hoy en día la atención al cliente, te lo juro, sí he tenido muchas referencias que las chicas salen un paso más a la traumación, como le dicen ellas, de verdad, súper, súper agotadas, drenadas, gritoneadas. Yo digo, wow, y me cuenta pues una amiga, y me dijo esto y esto y esto, y yo sabía, me estaba dando ganas de llorar, me dice, o sea, llorar de la impotencia porque me estaba ofendiendo mucho y llorar porque me daba ganas de decirle, señora, por favor, váyase a volar porque era mucho, ¿no? Y yo creo que así como este ejemplo, pues hay muchas cosas, pero cuando ya estamos en casa a veces no damos cuenta, pero qué difícil es a veces, ¿no? A veces es muy difícil porque hay personas que viven el día a día así, ¿no? Y no se dan cuenta, borran casé y siguen viviendo hasta que, bueno, algo sucede de repente y el cuerpo, como dices tú siempre, reacciona, ¿no? El cuerpo es el que después habla, ya sea mediante alguna enfermedad, algún malestar un poco más fuerte. Estos principios están muy interesantes, espero que hayan tomado nota. Yo la verdad que sí sabía muchos de ellos, no como los principios que Sophie nos ha comentado, pero sí lo sabía. Así que este puede ser un buen mantra para mí, para acompañarme en lo que queda de año. Vamos a ir Sí, empezando dando pasitos. sí, y si no se, digamos, no se los acuerdan o no lo anotaron, simplemente pueden poner en internet 5 principios Reiki y les van a aparecer las diferentes formas de decirlo, pero es decir lo mismo, básicamente, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba de me libero del enojo, pero normalmente la traducción sale como no me enojo, solo por hoy no me enojo. ¿Ya? También lo van a encontrar en diferentes idiomas. Originalmente es en japonés, Claro, em, pero sí, sí, les va a ayudar. Es una gran guía, en realidad. claro. Y Sofi, cuéntanos un poquito ya que nos has contado tanto y tu nivel maestro. ¿Ahorita has aperturado algún taller, de repente algo? Coméntanos un poco para las personas que de repente sí están interesadas, de repente a formarse contigo o de repente a llevar alguna terapia contigo. Cuéntanos. Sí. A ver, actualmente estoy a tiempo completo en realidad en el Valle Sagrado, en Urubamba, en Cusco. He dejado de lado el tema de Lima porque he decidido llevar mi maternidad aquí, que estoy No, embarazada. sí, Entonces, sí, entonces estoy atendiendo acá presencialmente. en Incluso Urubamba, han claro. venido pacientes desde Lima para verse conmigo. Y también, pero normalmente lo que estoy haciendo es hacerlo a distancia, porque Claro, así como hablábamos al comienzo de estos videos de transmisión de Reiki, se puede atender y aprender a distancia. Entonces, estoy atendiendo aquí presencialmente, dando cursos también presenciales, individuales, y atención también a distancia, sea donde sea que estés en el mundo. sí, cuéntanos un poquito de eso, porque ahorita de repente hay personas que de repente no nos han visto antes o no te han visto antes y de repente digan que el Reiki también se envía para que ellos se ilustren. Sí, y hay una gran diferencia entre la palabrita que acabas de decir y la otra que uso. Enviar y transmitir es diferente. Ok, Cuando uno envía algo, te estás involucrando. Y lo increíble de esta energía es que tú no necesitas poner de tu intención o deseos para que funcione.
Yo sé que también en este mundo se habla mucho de la intención, pero no nos sirve en el Reiki, Claro, no. porque solo hay que entendernos como un canal que transmite esta energía. Cuando tú transmites simplemente es como una onda de radio o de televisión. Entonces tú no estás ahí, tú eres el instrumento. Así Entonces si tú es. quieres aprender, tú solamente eres el canal, el tubo por donde pasa la energía y se transmite. Tal cual. Entonces, esto se puede aprender no solamente presencialmente, sino también online. He tenido alumnas que han estado en lugares completamente diferentes a mí y han llevado el curso con éxito. Entonces, es bastante posible, probable. Normalmente cuando hacemos el curso online, lo dividimos en 3 clases de 2 horas cada uno, en total 6 horas. Y luego de estas 6 horas ya obtienes el primer nivel de Reiki. Si quieres lo puedes hacer en 3 días seguidos o si fuera presencial en un solo día. Depende mucho de la Eh, predisposición de los tiempos de los pacientes o de las sí, personas. Claro. sí, y bueno, también les doy material digital para que puedan revisarlo. Justo Rocío nos pregunta sobre en qué consiste. Este curso, sea que lo tomes presencialmente o online, primero lo que vamos a ver es qué es Reiki, qué es esto, qué es lo que tú sabes sobre Reiki, para qué nos ayuda, cuáles son sus beneficios, cuáles son las diferencias con otras terapias de imposición de manos, porque no es la única. Después, sus estudios, qué estudios hay, cuáles han sido sus hallazgos. La mayoría de estudios están en inglés. Ahorita hay un gran crecimiento de estudios que están viniendo desde Brasil y desde Turquía. Casi todos los meses hay nuevos estudios que avalan la efectividad del Reiki. Claro. Luego vemos también sobre su historia. ¿Quién fue Mikao Usui? ¿Cómo se dio? Y luego otros maestros importantes que le siguieron a Usui. ¿Cómo llegamos a este punto al día de hoy? Y luego ya viene más la parte de práctica, ¿no? De utilizar los 5 principios, de hacer la terapia tanto para ti, auto-reiki, como también reiki para otros. Eso, todo lo que les he contado, todo eso se ve en el primer nivel. Y en el segundo nivel, que también lo pueden llevar presencial o a distancia, ahí profundizamos aún mucho más. Ok, ya sabes cómo hacer una terapia, ya sabes sobre los 5 principios, ya sabes cómo conectar con esa energía para canalizarla. Entonces lo que ahora vamos a ver es utilizar símbolos. 3 símbolos que también pueden googlear, símbolos Reiki, van a encontrarlos en internet, pero es importante que sepan usarlos. Entonces, puede haber muchas cosas en internet, hasta estos símbolos están en ropa, en cristales tallados, incluso el tenista Djokovic, él usa uno de los símbolos en sus zapatillas siempre, eh, pero es importante que sepas para qué sirven, cómo se usan, en qué situaciones usarlos, y que de pronto este uso de símbolos se vuelva algo cotidiano en ti también, no solamente para la terapia y para el éxito de esa terapia, sino para ti. Y algo muy importante que también se aprende en este segundo nivel es cómo hacer estas terapias que ya aprendiste a hacerlo presencialmente, hacerlo a distancia. Y te vas a dar cuenta que lo vas a poder hacer desde el primer día, en realidad. Hacemos en el segundo curso bastante práctica de terapia a distancia. Y las mismas personas lo sienten, o sea, no es un cuento, no es como que se van con una teoría que, me han dicho que esto funciona, sino que lo recontra practicas para que lo hagas sin problemas. Y también se van con tareas, se van con tarea de por 3 semanas hacer varios ejercicios para tu propio trabajo personal, para sanar tu relación con padres, con hijos, con hermanos, con primos o amigos, trabajar, sanar temas de relaciones laborales, sanación al pasado, al futuro, eh, eventos traumáticos, etcétera. Entonces, mira, acá la señorita Rocío y también Liz Fuendi
están interesadas, me parece, en llevar el curso o tal vez Sí, la sí. terapia. Entonces, cuéntanos un poquito de de tus redes para que ellas también te puedan escribir. Ahí está, ya lo escribiste. Sí, Miren, ahí chicas, acabo ahí de está. poner el número por el que pueden escribirme por WhatsApp. Si Sí. no, en Instagram estoy así, voy a escribir acá. Creo que también tienes tu sitio web, ¿verdad? La desactivé. Lo desactivé esta semana Ah, ya. porque ya tocaba renovar y dije, voy a entrar a la maternidad, así que Ah, ok, sé que claro. no voy a dar. Bueno, claro. Sí, y ya está cerca tu bebecita. Digamos, tengo 6 meses ahora. 6. Oh, qué Sí. lindo. Y bueno, felizmente mi embarazo en verdad ha sido es bastante tranquilo. Qué bueno. Camino un montón, hago un montón de cosas. Hay momentos en claro que me he cansado o que me da acidez, pero sinceramente el Reiki me ha ayudado mucho también en este proceso, porque si bien ahora es tranquilo, en enero, a fines de enero, tuve una amenaza de aborto y que me Oh, internaron 4 días, 3 noches en el hospital oh. y porque habían encontrado que tenía en el útero un hematoma, como si fuera un moretón adentro, que Qué no era ni fuertecito. chiquito ni grande, sino que era mediano. Entonces, claro, me vieron como 6 ginecólogos o 4, y cada uno me dijo su versión, ¿no? Uno me dijo, no, solo descansa. Otra me dijo, no, tiene que ver con el momento de la implantación. Ya va a pasar. Otro, no, este es un embarazo de altísimo riesgo. Yo que tú me mudo y no me muevo. Y yo estaba como, pero si un hematoma como que se reabsorbe, ¿no? O sea, también puede pasar eso. Y me dijo, sí. Y yo, ¿y por qué me dices esto? ¿Por qué me tratas de asustar, no? Porque ese es el Claro, negocio, ¿no? Entonces, ese al es el final yo me negocio. fui a mi casa y estuve en reposo relativo, no absoluto ya. Y me empecé y dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacerme Reiki y vamos a ver qué pasa. Voy a practicar conmigo. Entonces empecé a hacerme cada vez que me acordaba o que podía. Y a la semana me volví a hacer una ecografía y no había nada. Nada. Y yo le decía, ¿pero estás seguro? Al médico y me decía, sí, no te estoy mintiendo, mira, no hay nada. O sea, como si nada hubiera pasado. Entonces, claro, todo ese miedo que trataron de meterme y que en el que entré también, em, pues gracias al Reiki en realidad me ayudó mucho. Algo que ellos me dijeron, esto te va a tomar meses en que se vaya. Meses. Sí, Wow. Tanto así. Creo que sobre exageraron un poco, ¿no? sí, 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 sí. ¿no? Yo lo Y a veo partir de así. ahí he estado tranquila. Mm. Y justo que has tocado este tema, Sofi, hay muchas personas que hoy en día a veces también, y eso yo lo que yo siempre en mis transmisiones comento, porque a veces como el público que anda muy sugestionado con el tema de la protección por tal y cual, que no sobre exageran, también hay personas que me dicen, sabe, a mí me han dicho que la piedra luna y la cornalina me van a ayudar a poder gestar. Yo le digo, amor, le digo, o sea, los minerales nos ayudan, tienen algunas propiedades como la luna de balancear regular el ciclo menstrual. Y la cornalina no nos ejerce alguna energía, activa nuestro chakra creador. Pero venga que no es así, que se vende así es otra cosa, que lo comercializan así es otro tema, pero yo siempre digo, vayamos al médico, hagamos un chequeo puntualmente porque para algo existe la medicina, porque de repente tú estás con tu piedrita muy Confiada. encapsulada en esa idea Mm. y al final de repente tienes un pólipo o de repente tienes algún tema un poco más intenso que debes llevar y de repente lo llevas y de ahí puedes estar tranquilamente siendo, ¿no? Llevando tu proceso de gestación. Entonces, esa desinformación que sucede con el tema de los minerales, ahora que has hablado del Reiki, que tú misma te lo has practicado y te ha dado frutos, porque tú misma lo estás comentando, entonces yo me pregunto y te digo, el Reiki también nos puede ayudar a las chicas que de repente están llevando el tratamiento para ser mamis y no lo quiero suplir, simplemente que de repente
porque deben haber ciertos casos en los cuales médicamente estás bien, pero simplemente no se da, ¿no? Entonces, Sí, ¿tú qué nos podrías comentar sobre este temita? Porque sí, a veces siempre hay mucho público que a veces está con esa situación. sí, o sea, por un lado, y eso es algo que no lo dije antes, los seres humanos tenemos esta necesidad de aferrarnos a objetos. Es natural. Ujú. O sea, no sé, me gusta esta botella porque tiene esta combinación de colores y es mi botella favorita. Desde eso a tengo que usar este amuleto porque siento que sin este amuleto no me va bien cuando salgo de mi casa. Entonces, hay esa tendencia, nosotros somos así y por eso se tiene tanto éxito vendiendo productos. Em, pero, claro, en el caso de los cristales, no quiere decir, no son un plástico, no, no es algo inerte. Es algo que efectivamente tiene una composición química en específico que sí al estar en contacto con nuestro campo electromagnético va a afectarnos, ¿no? O sea, si yo uso, por ejemplo, desde lo más básico, si yo uso lino o algodón natural, orgánico, estoy segura que esa persona se va a sentir mucho mejor energéticamente o físicamente que utilizar poliéster, ¿no? Pero igual es como la persona tal vez lo va a sentir sutil. Me ha pasado también que una vez una clienta me compró una cornalina y creo que algunas otras piedras más, porque específicamente ella quería embarazarse y esa era su meta. Y ya estaba tratando, había intentado muchos tratamientos y nada le funcionaba. Y de pronto un día me escribió, no mucho tiempo después, y me dijo que había logrado quedarse embarazada y ella creía fielmente que había sido por las piedras. Entonces, o sea, me pareció tierno, pero también de repente es como que cuando crees en algo tan fervientemente, tu mente entonces permite que eso ocurra. También, claro, hay dos versiones, Ujú. claro. Las piedras, como te decía, sí pueden ayudar, pero finalmente no va a ser como que la razón o la respuesta, ¿no? En este caso yo diría que más fue su mente la que actuó, que permitió eso, ¿no? Me ha pasado también que gracias a las terapias que he dado, y puedo demostrártelo también, tenía una paciente que ella sufría mucho para salir embarazada porque tenía unos temas internos en el útero y le decía, mira, primero tenemos que sanar esto antes de que intentes quedarte embarazada. Pero ella también estaba contra el reloj porque ya está como que casi a los 40 años. Entonces le hice la terapia, empezó a ser más consciente de varias cosas, varios temas, vimos como qué pasaba en el útero y fue a su control y ya no había el problema que le habían dicho que tenía. Y a partir de ese momento ella ya podía comenzar su proceso de salir embarazada. Entonces, en ese caso ella también me dijo como, gracias a lo que vimos en la terapia, gracias a esa terapia, yo siento que solté tantas cosas que finalmente ahora es posible, ¿no? Es posible que salga embarazada. Claro, Eh, Eso es por ese lado. Y también otra cosa que a veces también me han preguntado, oye, estoy embarazada, ¿puedo hacerme alguna terapia de Reiki? ¿Es recomendable, no? ¿O no? Y la respuesta es que sí. No hay ninguna contraindicación. Ni siquiera hay contraindicación. No hay como una sobredosis de Reiki tampoco. Es energía vital que fluye a través tuyo y que va a hacer lo que tiene que hacer. Va a ser lo que tú necesites, que tú conscientemente no lo sabes. Entonces empiezan a liberarse muchas cosas, empiezan a sanarse muchos temas eh, y empieza a ocurrir, ¿no? y eso es lo que guarda a veces el útero, ¿no, Sofi? Hay memorias que se Mucha guardan. rabia, Ujú. mucha rabia, mucha frustración, mucho, muchas cosas que la mente misma creó y se alojan ahí. O sea, me ha pasado también, por ejemplo, que tenía una paciente que ella tenía muchos conflictos con sus papás y empezamos a ver, cuando llegué al útero dije, oye, acá hay un montón de rabia y era como rabia hacia su origen, porque su Oh, papá es es palestino y tuvo una manera de llevar su vida y sus relaciones con la mamá de ella tan violenta que la mamá
estaba como ya en otro universo, como que se disoció y ahora Wow, vive medicada, ¿no? Entonces ella tenía rabia a su papá, a su origen, y alojado en el útero. Y eso claro. hacía, por consecuencia, que, no, que ella no confiara en ninguna relación en la que estaba. O sea, tenía 35 años y solo había tenido un enamorado. Y Wow. porque le costaba Ah, demasiado confiar, ¿no? Porque para ella todos los hombres iban a ser así. claro. Entonces, es como toda una cadena Jala que uno, está jala ahí. otro. Claro. Exacto, sí. Sí. Eso es, justamente el enfoque que tú estás dando es muy claro y sí, por eso a veces es también ser, y vuelvo al mismo término, consciente, ¿no? Por eso hoy en día también existen muchas terapias alternativas como eh, sanación de linaje femenino, no limpieza de útero por temas de emociones. Entonces el Reiki también nos puede ayudar para esto, Sofi. Sí, ¿Cierto? pero no es la panacea tampoco, ¿ah? Por ejemplo, acá respondiendo a lo que dice Rocío Quintanilla, Sí, ella Rocío dice que un Campbell. familiar suyo ni con cirugía cuántica ni medicina puede tener un bebé y llora mucho. Es que también hay algo que es muy importante, que es aceptar la realidad. No siempre el resultado va a ser como tú quieres. No todas las mujeres vamos a tener un bebé y no siempre va a ser como tú quieres. Entonces, eso también me ha pasado. Hace poco también tuve una paciente que ella es soltera, no conecta con ningún hombre, no se enamora de nadie, y ella tiene como casi 40, pero ella quiere tener hijos. Entonces fue a hacerse un chequeo de conteo de óvulos Claro, para ver cómo iba, y resultaba que le dijeron, casi no tienes nada, no vas a tener hijos. claro. Y, al día siguiente le hice la terapia, y ella me decía, o sea, mi sueño, o sea, yo sé que no he encontrado a nadie, pero mi sueño no se va a hacer realidad, o qué, no entiendo, ¿no? Está muy mal. Frustrada. Y bueno, lo que salió en la terapia era que no va a tener hijos. O sea, por más terapia que te hagas, muchas veces es en verdad más, ahí la terapia es aceptar la realidad que tienes enfrente, que a ti te tocó, a ti no te tocó. Claro. Y, y por último, o sea, y en realidad es como también entender un principio básico, que si creen en la reencarnación o en las almas, pues nosotros vinimos acá eligiendo qué misiones, qué lecciones vamos a aprender, ¿no? ¿Qué Claro. vamos a masterizar ahora, ¿no? Entonces yo voy a elegir a ese papá y esa mamá porque ese par me va a enseñar tal, tal, tal cosa. Y yo les voy a enseñar esto. Entonces, no siempre nuestra misión va a ser procrear. Claro. Yo, por ejemplo, personalmente, yo tengo 36, pero yo creía que nunca iba a ser mamá porque no pasaba. Y, y yo decía, bueno, no sé, pues, ¿no? Pero tampoco me preocupé en siquiera saber cómo estaba mi conteo ni nada. Pero también me di cuenta que es porque no estaba con la persona correcta, no estaba en el ambiente correcto, no estaba en el entorno correcto. Y finalmente se dio de una forma muy natural. Entonces, Eso también es importante, claro, claro, reconocer. Sí, es que a veces también, no sé, hay como que y digo nos porque o sea, en algún momento de repente también yo pude haber pensado así, ¿no? Como que nos priorizamos en el sueño, en el deseo, y a veces, como dices tú, ¿no? Si vemos un poquito más el conteo, por decir, el conteo ovárico es algo, una pieza muy fundamental, o sea, indistintamente que tengas 35, 30 o 40 y tú ya estés de repente en los 40 y quieras tener, pero te quieres ahorrar el proceso de los exámenes, hazte el conteo de calidad ósea. Y con eso vas a tener un resultado en la cual tú vas a decir, ok, de repente no eres la mejor candidata, pero la vida también te ofrece otra cosa, que si no puedes dar vida, también puedes adoptar, pero soltar este sueño tan grande de que sí, yo quiero dar de bien, de mi sangre, que ok, pero también hay otras alternativas que también, por eso hay ese dicho, ¿no? Padre no es ¿cuál es el término? No el que engendra, sino el que cría, ¿no? Entonces, por eso uno se convierte también en madre. Yo por eso a mi perrito, a mi gatito, yo los considero mis hijos de corazón.
Y claro, puede que de repente acá mañana, el próximo mes, salga embarazada y también va a ser una felicidad. Si bien es cierto, el tema es mucho la sugestión y no aceptamos a veces cosas. O simplemente sucede esto de que, como dijiste tú al inicio, nos enganchamos del deseo, del sueño, del deseo tan intensamente que obviamos que esta parte médica también nos ilustra y nos ayuda a poder desencantarnos y en terapia, de repente tu aprendizaje es saber entender de que no te toca, pero hay otras formas de también y no por eso quitan, ¿no? Ese sueño, porque igual lo vas a entregar, pero puntos de vista distintos, formas distintos, ¿no? De repente de realizarte en ese aspecto. Y sí, hay muchas personas que a veces les toca y sí, a veces veo con bastante sorpresa a veces, ¿no? Porque también en el lado de la medicina a veces estas pruebas que te dije, que te mencioné, hay personas que no lo saben. Para comenzar, ¿no? Si me dicen, tengo 5 años intentándolo, ok, ¿te has ido a ver médico? Sí, está todo bien ya. Entonces, ¿qué exámenes te has hecho? Tal, tal y tal. Y yo digo, ¿y la calidad osóbica? ¿Y el otro? No, no me lo pidieron, me pidieron estos otros. Oh, el comercio no debería llegar a ese punto, pero lamentablemente hoy en día llega a ese punto y hablamos de términos comercio. Ojo, hay médicos y excelentes médicos, pero el tema es tan comercial hoy en día que eso no se dice, pero acá se comparte como para que ustedes también Sí, y no también se he enganchen. tenido alumnas profesionales de la medicina, ginecólogos, médico general, incluso veterinarios, que ellos mismas me dicen, Sofía, o sea, nosotros nos han entrenado para hacer un negocio, para hacer que el paciente vuelva. O sea, y literal ellos mismos me lo han dicho, pero ellos tienen un deseo de realmente querer ayudar al otro, ¿no? Y por eso buscan también aplicar esta técnica para sus pacientes. Y justo acá Daniela también nos pregunta si el Reiki puede ayudar a procesos de menopausia, a bajones de ánimo, cansancio, y sí, no solamente para digamos, el inicio o la creación, sino también para, eh, para la menopausia, para qué más, a ver, te podría decir, dolores de cabeza, cansancio, La migraña, Sofi, hay mucha sí, gente que sufre de migraña y es porque tiene exceso de carga a veces digo, ¿no? Pero sí ayuda. sí, sí, migraña, para postoperatorio también, cirugías, cáncer. Hay muchos estudios que avalan cómo el Reiki ayuda al cáncer. Eh, en este caso, en lo que se ha visto mucho que ayuda para el tema de los efectos secundarios, para que no sean tan pesados en el paciente. Mm. Eh, Son personas que empiezan a sentir mucha ansiedad también, ¿no? Entonces les baja mucho la ansiedad, se sienten menos cansados. Eh, de hecho, algo que a veces les cuento a mis alumnos es que mi primera maestra de Reiki, ella entró a ese mundo porque su papá tenía cáncer. Entonces, tanto ella como su mamá y su papá aprendieron. Al final, el papá falleció. Entonces, ahí en qué nos ayudó esta terapia. Por un lado, a que se dieron cuenta que había muchas cosas que no estaban aceptando, que no estaban soltando, que estaban ocurriendo. Y finalmente el Señor se fue con mucha más tranquilidad, mucha más paz. Y finalmente, o sea, esta persona, esta hija de un señor con cáncer, se volvió maestra Reiki, me enseñó a mí y estamos acá hablando, ¿no? Entonces, todo es también una cadena que, claro, ella en ese momento no lo vio, ¿no? Pero la consecuencia es mucho mayor, ¿no? Claro, la ayuda es mucho más grande y todo ello. Entonces, veamos, ahí le respondiste a Dani. Creo que Rocío también hizo otra preguntita, no sé si lo puedes ver. Sí, hablaba de su familiar que no puede tener hijos y que intentó todo, ¿no? Pero de nuevo, te diría Rocío, habría que ver qué está pasando y si fuera el caso que realmente no puede tener hijos y que no es su destino, es aceptarlo, ¿no? De repente eso, claro. Ujú. De repente eso es lo que... Pero si quiere descartar algo, pues también puede contactarte, ¿verdad? Sí, podemos ver, por ejemplo, qué hay detrás de por qué no estás pudiendo tener hijos, ¿no?
que hay en tu útero energéticamente, ¿no? Porque actualmente hay mucho dolor y frustración, sobre todo, ¿no? Porque no puede lograr el sueño, pero también hay resistencia, se está Sí, resistiendo, sí, bastante. Y bueno, eso es parte de, ¿no? El ser humano también a veces se resiste en función a algunos sueños que uno quiere, ¿no? Y como que se encapsula en ese pensamiento y a veces no. Podemos pasar situaciones un poco más dolorosas. Entonces, miren qué bonita conversación, qué bonita información Sofi nos ha compartido. Ujú. ujú, Claro, claro, Rocío. Sí, sería bueno, ¿no? Porque también de repente esa terapia que puede llevar con Sofi también le puede ayudar a soltar, quizás a soltar sobre todo, o a ver qué es lo que más allá de eso la está oprimiendo tanto, ¿no? Esa mira, necesidad. por ejemplo, mi mamá en los años 80 se demoró 5 años en salir embarazada de mí. Yo soy la primera hija que nació viva, porque tuvo antes una pérdida. E intentó de todo en esa época. Le traían inyecciones de no sé qué países para que pueda quedar embarazada. Al final, mi mamá y mi papá se rindieron y dijeron, ya fue, ya, vamos a adoptar. O sea, ya, no podemos aparentemente, ¿no? Y mi mamá dejó de trabajar y empezó a estar más relajada y salió embarazada de mí. Era el Claro, estrés, eh, en esos años todavía, ¿no? eran Entonces, sí, otras circunstancias, otros pensamientos también, ujú, una generación distinta. sí. Entonces a veces puede ser simple también, ¿no? Sí, muy simple. Mírenme. Entonces, tenemos con Sofía ya clases que nos ha comentado acerca del Reiki para ustedes y también, pues, no, de repente un proceso pueden de repente también llevar a, pero mientras tanto, como ella dice, también te sirve para ti, como una terapia para ti, básicamente, ¿no? Así que Sí. creo que Liz Fuente y Rocío y otras personitas también están interesadas. Sofía ha anclado el número. Si deseas, ponlo para yo anclarlo. Creo que lo puedo anclar acá. Déjame ver un ratito. Vamos a buscarlo para anclarlo, cosa que así ustedes ya lo pueden conocer. Pero igual, ¿no? Sofi tiene también TikTok. Se Sí, pueden, no sé, vamos a anclar, se puede anclar. Ay, no se puede anclar, ok. sí, no sé. No sé. Bueno, pero igual, si lo puedes tipear nuevamente sería A ver. bacán. Y si no, no, no hay problema. Ah, mira, ve. Ahí está, chicas. Sofi lo volvió a anclar. Y mira, Claudita dice que también le hizo a su perrito. Ujú. Ah, Claudita. Es seguidora mía. De repente en algún Este, momento, alguno de estos años. sí, sí, sí. Eso es que, claro, la terapia no solamente funciona para seres humanos, Claro. sino también para mascotas, para lugares, como te decía, al pasado, al futuro. Entonces, objetos, ¿no? Se puede hacer. Sofi, Y ¿y a lugares cómo es? ¿Lugares como casa? sí, o sea, sirve también como yo sé que hemos hablado de lo de la limpieza energética, pero también puede servir. ¿Por qué? Porque si nos basamos por el principio de que estamos canalizando, transmitiendo esa energía creadora, limpia, pura, pues entra como que te desinfecta la casa, te la limpia energéticamente. Entonces, no necesitas ahumar nada, ni, no sé, la piedrita tal o esto, sino también solo con Reiki funciona. Y local, por decir, si alguna de las chicas tiene de repente un negocio, donde de repente, no sé, no, También, no está funcionando, también. también funciona. Entonces, miren, chicas, si de repente acá tenemos personas que son enemigas del humito porque también tienen, ¿no? Sus creencias, entonces pueden usar la terapia del Reiki también de repente para armonizar mejor, ¿no? Limpiar Los espacios. energéticamente sus espacios.
Y de repente, hoy no sé si está Bea, pero le voy a compartir esta información porque tengo una clientita que también le funcionaría con el Reiki, porque me decía que su mami es una persona que no le gusta el humo porque no cree. Entonces, Mm, imagínate, pues si ya va a pasar el saumerio, la señora se va a enojar y la va a mechonear. Así que yo creo que ahorita que estamos hablando de eso, yo creo que le voy a pasar esto para que de repente te contacte y así pueda de repente de esa forma limpiar energéticamente también esos espacios que creo que sí, porque la mami ahorita está un poquito delicada de salud. Entonces, tú claro. sabes, cuando uno se enferma, pues a veces energéticamente andamos un poquito preocupados todo lo que son la familia, ¿no? Entonces, eso en el hogar se hace pues como uno, como un espacio un poquito denso por la preocupación propiamente, ¿no? De la mami o del familiar. Así que, y ahí también ya tienen una alternativa ustedes, si de repente no quieren ir o no creen en el saumerio, porque también hay muchas personas que no creen en esto y eso es válido, porque todo no le va a vibrar lo mismo, a todo, con todos no va a ser lo mismo. Así que de repente esta sea una mejor alternativa para ustedes en función a poder ayudarse en espacios y casas. Entonces, Sofi puso el teléfono, igual Sofi está en Instagram, está también en TikTok, la pueden seguir y ahorita está abierta al taller y también a sus terapias, así que yo creo que la pueden contactar, hacerles de repente alguna consulta que ella yo creo que con mucho amor se los va a poder disolver, ¿verdad, Sofita? Sí, creo que sí. Me encuentran como Sofía Janampa tanto aquí en TikTok como en Instagram. Ahí les puse el celular también por si quieren hablar directamente por WhatsApp. Y eso. Ok, entonces espero que el tema del título, ¿no? El tema de las pulseritas de 7 chakras haya disuelto algunas dudas y no con el afán de distorsionar las cosas, sino siempre vamos a hacer en función de una búsqueda más consciente, ¿no? Que sepamos de repente de verdad saber el concepto y ayudarnos de una forma mucho más directa también, ¿no? Con estas terapias. Nuevamente agradezco a Sofía la disposición que siempre tiene para con nosotros, para compartir todo este conocimiento y ustedes también puedan tomarla como un referente, seguirla también a ella en sus cuentas para que así puedan de repente participar cuando Sofi pueda nuevamente volver a hacer de repente ese Reiki que nos enviaba así de forma gratis, que era muy Voy a lindo. comenzar a hacerlo, ya que voy a mantenerme por acá por ahora. Ay, qué bueno. Pero sí, sería bonito para que de repente también esas personas escépticas que a veces dicen, ay, yo no creo en eso, entren y también puedan sentir lo mismo que yo en algún momento sentí, de repente que muchas personas ya han vivido. La verdad que la experiencia es muy bonita. Claro, cada uno puede vivir su propia experiencia, pero yo siempre voy a pensar que es lindo porque a mí me tocó así súper lindo. Mm, Ajá. sí, gracias también a ti, Sabía, a todos los que se conectaron. Gracias a ti, querida Sofi. Espero que no sea la última. Tú sabes que estamos comenzando el año, el segundo trimestre del año, así que yo creo que van a seguir los podcasts y de repente con temas más interesantes, una que otra. Yo creo que el tema del taller está muy, muy interesante para aquellas personas que de verdad, de repente tienen familiares, ¿no? Como sus mamis o sus niños, porque también, Sofi, antes que termine, ahorita, hoy en día, hay muchos niños que están viniendo con otras fractales a este plano y a veces traen como que ciertas, eh, vamos a decirle enfermedades, pero yo creo que es algo que no es malo, pero hoy día se ve así un poquito, ¿no? Distorsionado, como que los niños que tienen autismo, que hoy en día ya no es lo que antes era, porque yo erróneamente pensaba que eran así, hasta que una de mis clientitas me comentó y me mandó un videito y para mí el nene era como un niño totalmente normal, no, ya no es por eso digo como esos casos o de repente casos más graves. El Reiki ayuda también a a estas situaciones en función, digo, de los niños o de repente de alguien más grande, pero más los niños porque a veces pues se ve que los jovencitos, los niñitos están viniendo con esa semilla mucho más distinta a otras generaciones. Cuéntanos un poquito antes de que salgamos del aire. Sí, o sea, por un lado se habla de que la alimentación en realidad puede cambiar mucho. O sea, Ya, si claro. pueden buscar alimentación para casos específicos de niños con autismo, pero he tenido varios casos de niños que tienen autismo y suelo atenderlos a distancia, en realidad.
no los atiendo presencialmente porque la mayoría suelen ser, o al menos los que me tocaron, bien activos. Entonces, es como, y soy una persona nueva, ¿no? Entonces se asustan Claro, o no sé, ¿no? claro. Entonces, em, lo que ha pasado es de que algunos de estos niños han empezado a hablar más Mm. o han empezado a cambiar su comportamiento, ¿no? Son niños que les suele gustar mucho el agua por alguna razón. Ah, sí, el agua. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso que lo seguí frecuentemente y este niño vivía en La Perla, si no me equivoco, y tenía cerca el mar, ¿no? Entonces yo le decía, él necesita ir al mar. O sea, llévenlo literal, religiosamente, todas las semanas o cada segundo día, porque él necesita agua, ¿no? Entonces empezaron a llevarlo a la playa y el niño empezó a sentirse mucho mejor, Ujú. estaba mucho más tranquilo, pero también un poco, ahí no solamente era, ok, cambien estas acciones, sino también es como los papás también tienen que cambiar. Porque incluso me pasaron un video donde el niñito estaba súper feliz en el agua, pero se escuchaba atrás que le decía no te mojes, pero si lo está llevando Me moje. para que entre en contacto con el agua, pues, ¿no? Y entonces yo le decía, ya, pero como que lo estás llevando para eso, ¿no? No le griten, ¿no? No le digan estas No le cosas. O corten, claro. claro, se preocupaban un poco también del frío. Entonces yo le decía, cómprenle una ropa de baño que es hasta acá, ¿no? O sea, Enterita. Ujú. claro. Entonces, incluso también podemos ver orígenes del autismo, ya combinándolo con canalización, ¿no? Eh, porque muchas veces en realidad hay razones detrás de por qué pasa esto, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ¿no? La otra vez conversaba con una amiga que hace constelaciones y me hablaba de cómo muchos de estos casos es como que se expresa en ellos porque han tenido familiares atrás en el linaje que han tenido algo parecido y han sido maltratados, amarrados en la cama o no dejados estudiar o cosas así. Entonces viene este otro ser a demostrarte lo que no se resolvió en la historia familiar, ¿no? Claro. Entonces, al entender, a uno darse cuenta de esas cosas, van cambiando también los comportamientos. Mira que claro, sí, es que todo va muy, o sea, lo que pasa es que en estos tiempos hoy en día se han desarrollado el Reiki, lo que tu amiga practica, ¿no? Como terapias y muchas herramientas, muchas terapias que nos ayudan desde el plano emocional, ¿no? De otras vidas, de memorias guardadas en nuestro cuerpo, de lo que tenemos como tarea para esta vida. A veces hay personas que no comulgan con esto, con estas alternativas, pero sí, a veces cuando toman alguna terapia, indirectamente se van convenciendo porque van sintiendo ciertos cambios, ¿no? Entonces es allí donde ya las personas sueltan y liberan ese pensamiento que lo tenían, pero con su propia experiencia van cambiando. Y es justamente también para cada situación, ¿no? Como la que comentas del nene y los papis, ¿no? Y las tareas. Entonces, en sí, todo es un hilo tras otro, y creo que cada uno conecta con alguno, pero de repente va a necesitar. Yo también llevé hace poco una terapia de regresión, me ayudó muchísimo y espero pues que me ayude mucho más adelante, pues esa es mi chamba también, ¿no? O sea, más allá de llevar la terapia, tengo la información, ahora es mi trabajo, mi tarea es desarrollar, liberar, aprender, abrazar y continuar en mi vida, ¿no? Eso creo que es lo más bonito, que desde el plano de la conciencia uno empieza y da esos pasitos. Así que mi querida Sofi, muchas gracias porque sí, justamente eso dije, uy, si nos hablado del dolor de cabeza de los niñitos, porque he escuchado muchos casos de niños con autismo, así que si el Reiki también les puede ayudar, fenomenal. Creo que también hay nombres como TH, jóvenes que se disocian con facilidad, no sé cuál es el término de esa enfermedad. ¿Has escuchado alguna vez, no? Se disocian mucho. Yo me disocio, dice yo. ¿Qué es esto? Ah, y TH. lo usan como, ya como parte de su lenguaje. Oh, ya.
¿no? O Pero sea, tienen como, TDAH. ajá, TDAH, sí, 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 Ujú, TDAH. sí. Sí, también se puede tratar y puede verse porque, o sea, qué hay detrás de tu TDAH, ¿no? Ah, justamente esas enfermedades son como que las nuevitas, como las nuevitas, pero las muy masivas también, porque he escuchado muchísimo de estos dos casos. Entonces, ya sé para de repente derivar contigo para que puedan ir empezando a de repente a aprender y a sanar. Como dices tú, al niño le gusta mucho el agua, entonces, bueno, hay cosas y cosas en estos temas, porque hay muchos mamis que a veces sí se preocupan por sus hijitos, ¿no? Por los cuidados, muchos casos, ¿verdad? He escuchado muchísimos, muchísimos y ahora ya sé con quién derivártelo. Ujú, gracias. Gracias, mi Sofi querida, mil gracias, gracias por tu tiempo, gracias por la paciencia para poder explicarnos todo. Eh, Gracias por estos talleres, porque yo creo que a muchas personas que estén súper interesadas le va a ayudar mucho, sobre todo para el tema de los niños en estos casos, cuando uno pues en estos tiempos se preocupa mucho por sus hijitos y es muy común hoy verlos. Así que nada, nuevamente mil gracias por la predisposición. Muchas gracias, espero vernos pronto, pronto en otro podcast, mi querida Sofi. Y gracias Sí, también a las gracias personas que también. nos han acompañado, que han compartido, que habrán anotado también para que así puedan usar esos 5 principios que nos van a nutrir muchísimo. Yo creo que como un mantra del día a día nos vamos a ir memorizando y vamos a ir cambiando también nuestra realidad independientemente de cualquier otro elemento que podamos elegir para acompañarnos en nuestro día a día de crecimiento espiritual. Gracias, Ujú. querida Sofi. Mil gracias a todas. Ya nos estamos viendo Gracias. más tardecito. Ujú. Gracias, Sofía Chao. Bella. Chao, gracias a ustedes. Gracias a las personas que también nos acompañan. Mil gracias. Entonces, mis chicas preciosas, me quedo yo unos minutitos agradeciéndolas nuevamente a todas ustedes que nos han acompañado, que han compartido la transmisión, que han mandado sus obsequios tan amorosos, han hecho sus consultas. Obviamente esto es para que ustedes también se vean beneficiadas. Estos podcasts básicamente los ideé con la intención de que a ustedes les aporte mucho de una forma gratuita, así como a mí también me llegó esa alternativa con Sofi, yo la conocí como les dije en Insta y de ahí pues no, la he seguido y sí he sido parte de esa interacción en la terapia gratuita que hacía en su Insta, así que tienen esa información, vivan su propio proceso, su propia experiencia. La verdad que cada una, como dice ella, puede vivirlo de distinta forma. Yo lo viví así y por eso es que para mí es muy bonito el Reiki y siempre los comento. Ahora con el tema de la pulserita también espero que les haya nutrido un poco en sí toda la información. Gracias a todas que nos han ayudado y bueno, ya más tardecito nos estaremos nuevamente conectando para poder ahí seguir chismeando y esperen la siguiente semana que ya va a salir la promoción de la siguiente profesional que va a ingresar y que también va a traer un tema que va a mover cimientos porque acá en Perú no hay mucho de de estas personas que tienen este conocimiento, más es en otro país, pero lo vamos a tener acá. Ella está en Perú y sí, nos va a ayudar muchísimo a disolver. Por eso tienen que seguirnos para que así puedan ver las promos y estar también para que puedan estar así como hoy, preguntar, consultar, anotar, acompañarnos. La idea siempre es entregar y compartir desde la luz, desde el amor y siempre desde la conciencia. Un besito grande a todas ustedes. Ya nos estamos viendo más tarde, mediodía ya. Qué rápido se fue la hora. Mire cuánto tiempo nos ha regalado nuestra querida Sofi. La verdad que muy agradecida con ellas y con ustedes. Eh, nos, vamos a, nos vamos a conectar más tardecito, chicas. Muchas gracias. Cuídense mucho, que nuestro Creador nos proteja, nos lleve ese crecimiento espiritual. Perdón, estoy con la garganta un poco fastidiada. Que nuestro Creador nos proteja, nos lleve hacia el crecimiento espiritual que nuestra alma necesita en esta dimensión y en este presente consciente. Les dejo un abrazo lleno, lleno del amor de nuestro Creador. Cuídense mucho. Ya nos vemos pronto. Bye bye.